Hola a todos, mi nombre es Carolina Muñoz y en este video te quiero hablar acerca de los mensajes de la Dama Blanca de la Paz para nuestro país. La Virgen, cuando se apareció en Peña Blanca, dijo muchísimos mensajes, algunos del ámbito nacional, otros del ámbito internacional, pero hoy quiero repasar contigo todo lo que dijo acerca de nuestro país. Primero quiero comenzar hablándote del contexto en el cual se desarrollaron las apariciones. En el año 1973, el gobierno militar asume el mando del país. En esos primeros 3 años de gobierno, 1.900 personas, en su mayoría pertenecientes al Partido Comunista, pierden la vida a causa de sus ideas. Y 12.000 personas también afines a esas ideas se escapan del país y quedan en condiciones de exiliados de Chile. Después de eso, la Junta de Gobierno se dedica a reconstruir el país y desarrollan una nueva constitución. Además, ponen en marcha un plan económico a cargo de Chicago Boys, que son 8 chilenos que estudiaron economía en el extranjero y que desarrollan un plan económico para levantar la economía del país. En 1980 está lista la nueva constitución y el presidente Augusto Pinochet convoca a un plebiscito en el cual se aprueba la constitución y él queda como presidente de la República por un nuevo mandato de 8 años. Esto es de 1980 a 1988. Durante los primeros 3 años de gobierno todo iba bastante bien, se había aprobado esta constitución y el país venía creciendo económicamente. Sin embargo, al poco andar hubo una recesión producto de condiciones económicas internacionales y muchos chilenos se quedan sin trabajo. Esto ocurre el año 82. Adicionalmente, en el extranjero, los chilenos que se encontraban exiliados deciden organizarse y crear el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y combatir a Augusto Pinochet. En ese contexto del país se aparece la Virgen María y justamente durante los 5 años que ella está acá en Chile, son los 5 años de funcionamiento de este brazo armado del Partido Comunista que estaba principalmente orientado a recuperar las riendas del país a través de la violencia. Pero ¿qué ocurría en el ámbito de la Iglesia? Desde 1960 hasta 1983, el arzobispo de Santiago era el cardenal Raúl Silva Enríquez. Durante su periodo de arzobispo de Santiago, ingresaron al país cientos de sacerdotes extranjeros, muchos de ellos afines a la ideología de la teología de la liberación. Por supuesto, no todos los sacerdotes que ingresaron pertenecían a esa ideología, pero muchos de los que ingresaron sí la tenían. Y fueron localizados en todas las poblaciones alrededor de Santiago, también en otros lugares del país, pero principalmente en estos sectores. Aquí los sacerdotes, tanto extranjeros como chilenos, hicieron que todas las poblaciones perdieran su fe a través de impartir la teología de la liberación. Y algunos de ellos se encargaron activamente en participar a favor del Partido Comunista, ya sea guardando armas en las mismas parroquias o prestando sus parroquias para el reclutamiento de jóvenes en esta lucha armada en contra del gobierno militar. De esta manera, la fe de las poblaciones se perdió completamente y hoy podemos constatar, casi una generación después, cómo son los hijos de esos jóvenes los que han quemado las iglesias en nuestro país. Con todos estos problemas es cuando la Virgen María se aparece en Peña Blanca. El joven Miguel Ángel Poblete, como ya sabemos, vivía en un hogar de menores, en el hogar Carlos Van Buren, que estaba en Villa Alemana, y comienza a ver a la Virgen. Pero ocurren hechos desafortunados dentro de este hogar y Miguel Ángel es arrojado a la calle.
del mismo hogar lo expulsan por un hecho que él no tiene ninguna injerencia y queda sin hogar. Afortunadamente, Miguel, sin conocer a nadie, se dirige a una profesora y con esta profesora él llega a la casa de María Teresa Comelín, su hermana, y ahí este joven puede empezar a tener las visiones que se dirigen principalmente a nuestro país. Estas primeras visiones que Miguel Ángel tiene son dirigidas principalmente a personeros de gobierno, lo cual asombró muchísimo a las personas y además atrajo muchas sospechas contra la aparición, porque costaba creer que la Virgen se viniera a aparecer para dar mensajes al gobierno. El primer mensaje que la Virgen da aquí en Peña Blanca sobre un alto funcionario de la administración militar, posiblemente un alcalde, gobernador o intendente, que sufrirá un atentado. Justamente en casa de esta bondadosa mujer, María Teresa Comelín, vivía su hijo, quien trabajaba en el Diego Portales, que era el lugar desde donde se gobernaba Santiago. Y este joven, Juan Carlos, entregó este mensaje a la CNI a modo de advertencia, pero por supuesto no se le creyó. Y el 30 de agosto pasó esto. Testigos señalaron que la acción fue muy sorpresiva y relámpago. Hubo quienes indicaron que los escoltas, en su afán de repeler el ataque, salieron del vehículo pero cayeron heridos de muerte. El intendente falleció en el interior del automóvil. Se escucharon muchas balas, dijeron los aterrorizados vecinos. Los transeúntes solo atinaron a huir del lugar para evitar ser víctimas del comando asesino. A las 9 de la mañana y 6 minutos, los servicios policiales rodeaban el lugar mientras se buscaba por tierra y aire a los autores del atentado criminal. A solo 15 metros de la casa del general Ursúa estaba el cuerpo sin vida de su escolta Carlos Riveros y más cerca del auto el de su conductor Carlos Aguayo, que murió baleado cuando intentó repeler el ataque. En otro mensaje se señalaba que en 3 días específicos en los que el ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, enfrentaría un grave intento de homicidio. Y efectivamente, en uno de esos días, Sergio Onofre Jarpa fue emboscado y uno de sus escoltas muerto. Afortunadamente él salvó con vida. El CNI por supuesto, no quiso creer los mensajes de la Virgen, pero después de estos 2 sucesos, obviamente se empezó a interesar en qué ocurría. Y se recibe un nuevo mensaje, esta vez dirigido a Augusto Pinochet Ugarte. En presencia del padre Contardo, Miguel Ángel cae en éxtasis y recibe el siguiente mensaje: el presidente será emboscado, habrá algunos muertos, pero él saldrá ileso. Le haré poner mi manto protector. Por supuesto, todos los asistentes quedaron bastante petrificados frente a este mensaje y se preguntaban cómo podían hacérselo llegar a Augusto Pinochet. Y Miguel Ángel, en éxtasis, le dice que no se preocupen, que la Virgen se encargará de traerlo a la quinta región. Al día siguiente aparece Augusto Pinochet en el Cerro Castillo de Viña del Mar y sus escoltas o sus más allegados le informan de que le quieren entregar un mensaje de la Virgen. Juan Carlos informa que va a tener un atentado. Frente a esto, Augusto Pinochet simplemente queda estupefacto y dice que no sabe por qué se encontraba en Cerro Castillo. Él tampoco entiende por qué viajó hasta ese lugar ese día y tampoco se explica cómo le permitieron una audiencia para entregarle un mensaje de la Virgen. Los jóvenes le explican en qué consiste este mensaje, le entregan un escapulario y un rosario verde y le dicen que va a sufrir un atentado. Augusto Pinochet queda estupefacto y responde: todo sea por Chile, los aplausos vendrán después. En fin, Miguel Ángel tuvo muchas oportunidades de juntarse con Augusto Pinochet y de repetir este mensaje. Sin embargo, cada vez que lo decía, todos se burlaban de Miguel Ángel hasta que en 1986 ocurre esto. Domingo 7 de septiembre de 1986,
El general Pinochet regresaba de su casa de descanso en el Melocotón, cuando a las 18:40, a la altura de la cuesta Achupayas, en el Cajón del Maipo, la comitiva presidencial fue víctima de una emboscada. 8 minutos de verdadero infierno a manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La caravana, compuesta por 2 motoristas de carabineros, 2 Mercedes-Benz y 3 autos de seguridad, fue blanco fácil para la treintena de frentistas que abrieron fuego con fusiles M16, metralletas, bombas incendiarias y cohetes antitanques. Como en las películas, ardían los autos y llovían las balas. Mi chofer, en forma con mucho ánimo, en forma muy instantánea, reaccionó y retrocedió justo que el decano iba guiando hacia la parte posterior. A todo esto recibían un fuego intensísimo, por delante, por los costados, y por atrás y por arriba. La primera reacción mía fue salir, pero de inmediato reaccioné y me acordé que tenía el nieto al lado me cubrí su cuerpo con el mío. Pinochet atribuiría su salvada a su protectora, la Virgen del Perpetuo Socorro, imagen que colgaba de su cuello y que según él se veía en el vidrio astillado del Mercedes en que viajaba. Yo tuve tanta suerte que un bazucazo golpeó la puerta y no reventó, porque lo dispararon a corta distancia, o sea, no alcanzó a tomar velocidad inicial. Si no, habían volado todos los que estaban adentro. No corrió igual suerte gran parte de la escolta presidencial que lo acompañaba esa tarde. Aun cuando intentaron repeler el ataque, nada pudieron hacer. 5 de ellos murieron y otros 12 quedaron heridos. Para los frentistas, solo hubo heridos leves. Tal como estaba planificado, escaparon rumbo a Santiago en autos con balizas, simulando pertenecer a la CNI. Sin embargo, la operación Siglo XX había fracasado. El auto Pinochet tuvo un impacto de lado. El compañero que estaba al lado mío, que era el Ramo, él impactó el auto. Yo impacté el otro, el que rajó el techo, el lanzacohetes mío. No reventó el auto, hizo un raspó, salió y abrió todo el techo, sí. Más no explotó. ¿Qué es eso? Son azares. La Virgen. La Virgen. Porque también el lanzacohetes pegó en otro auto escolta, explotó. Pegó el otro en otro, también explotó. Y nosotros no. Nosotros sabemos que tenía posibilidad de fallo a algunos lados, por el tiempo antiguo, la guerra de Vietnam, qué sé yo. Más por eso llevamos una buena cantidad. Siguiendo con los mensajes de Peñablanca sobre Chile, hay un tercer mensaje que también apunta a otro personero del gobierno, esta vez al ministro Miguel Kast, el hermano mayor de José Antonio Kast. Este ministro era uno de los Chicago Boys que había trabajado activamente para levantar la economía del país, y en esos momentos este joven tenía apenas 36 años, estaba casado y tenía 4 hijos, sufre un cáncer fulminante. Su esposa, Cecilia Sommerhoff, se acerca a Miguel Ángel Poblete y le ruega que por favor le pida a la Virgen por su marido que está a punto de morir. Miguel Ángel accede y la Virgen le pide que vaya donde este moribundo ministro y le advierta que va a morir en 3 días más. Esta misión para Miguel Ángel fue sumamente difícil y sin embargo se dieron todas las condiciones para que él llegara hasta los pies de la cama de este ministro y le diera el mensaje que la Virgen le dio. Resulta que el ministro Miguel Kast había viajado con su esposa a Fátima y le había pedido a la Virgen que en el caso de que tuviera una enfermedad grave se lo llevara. La Virgen, cumpliendo con ese mandato, le advirtió 3 días antes que él se iba a morir. Miguel Ángel habla con el ministro y él, en vez de quedar angustiado con este mensaje, queda bastante tranquilo. Tiempo después de su muerte, Miguel Ángel, en otra aparición en Peñablanca, ve al ministro en el cielo, al lado de la Virgen María, y le agradece por habérselo llevado. Esto, por supuesto, causa estupefacción en los peregrinos que estaban viendo esta aparición y que ven que Miguel Ángel habla con un ministro y que se encuentra en el cielo. Cecilia Sommerhoff, tiempo después, cuando murió Miguel Ángel, ella dijo que se había sentido utilizada por el vidente
pero nunca negó que se había juntado con él y que Miguel le había dado este mensaje a su moribundo esposo. Después de estos mensajes al ministro y a personeros de gobierno, la Virgen también se dirige a los peregrinos y da otro tipo de mensajes que también fueron bastante cuestionados. Dice: por favor, hijitos míos, no toquen más cacerolas, porque enardece la sangre y no lleva a ningún acuerdo, solo a la desunión humana. Hijito mío, haz un llamado y pide que en la televisión que no se recuerde más el pasado, porque vuelve a enardecer la sangre. Vivan el presente. Pero también la Virgen se dirige a los militares y dice: cada día se cometen muchos crímenes contra personas inocentes. Muchas almas van al camino de la perdición. Mis lágrimas corren cada día más por las muchas blasfemias que arrojan a Dios los hombres ingratos que no quieren la misericordia. Que el pueblo no sea sometido y que el pueblo no se deje someter. Vendrán muchos castigos y también vendrá la paz, aunque será breve. Ya no se respeta la vida humana. Civiles y militares no quieren obedecer. Vendrá un castigo peor que nunca antes fue visto. Orad mucho por aquellas almas que van a la perdición y por vosotros mismos. Hago un llamado a toda la tierra y a los verdaderos discípulos de los últimos tiempos. Poned vuestras almas en vuestro corazón y luchad por la verdad y el amor. Seguir el camino que mi Hijo os dio y llevar por todo el mundo el Evangelio y el amor. Pero no os dejéis engañar por falsas ideologías. Amad al prójimo y al enemigo, porque yo soy la madre de los afligidos y salud de los enfermos. Que los militares se abstengan contra los crímenes que hay. Ya basta de persecuciones y crímenes a la gente inocente, y que los civiles ya puedan, sinceramente, abstenerse de la matanza cruda que hay, porque ya no se respeta la dignidad humana. A ambos les pido la exhortación y que se arrepientan, unos por los muchos crímenes que cometen y el otro a muchas almas y muchas personas inocentes. Rezad y orad mucho para que los desórdenes terminen y la paz se alcance. Que los civiles tengáis mucho cuidado en lo que estáis haciendo, porque estáis poniendo una ideología comunista y no sabéis las cosas que hacéis. Matan y odian, las cosas se hacen con amor y con verdad. No conseguiréis nada, solamente más muerte, más destrucción y más castigo, porque vosotros mismos sois quien os castigáis. Hago un llamado a los militares y a todos los civiles, sacerdotes y religiosas. Cambiad de vida, de lo contrario habrá muchas penalidades. Que Chile rece por Chile, Perú por Perú y Colombia por Colombia, y se unan en oración para alcanzar la paz que Dios os tiene prometida. La Virgen decía esto porque el gobierno militar, para combatir este nuevo levantamiento comunista que se estaba efectuando en las poblaciones principalmente, combatía a estos disidentes con armamento de guerra, lo cual era muy injusto porque en las poblaciones, si bien había disidentes al gobierno militar y algunos de ellos se levantaban en armas, muchos disidentes no combatían más que con piedras y palos y recibían balazos de grueso calibre. Entonces la Virgen lo que quería era poner orden en el país, y cuando se refiere a los civiles se refiere al mundo político. En ese tiempo no habían políticos, solo había gobierno militar y disidentes. Pero también ella advierte a los políticos que se abstengan de organizarse y de apoyar al bando comunista, porque iban a imponer ideologías en las personas. Luego veremos lo que va a pasar con esto en el país.
esa comuna que están sin locomoción en Santiago son las imágenes a las que corresponden. No solo encapuchados, que son los que protagonizan generalmente las... Soy conductor de metro, estoy atrapado en la estación, se está incendiando la estación. El 5 de mayo de 1984 la Virgen nos advierte sobre un terremoto que va a ocurrir en la quinta región. Afectará a Santiago, Curicó, Talca, Concepción, Rancagua y Mendoza y será de noche. La exactitud con la que la Virgen nos predice este terremoto, la verdad es que es escalofriante, porque no es posible, ni siquiera hoy en día, poder predecir un terremoto con tanta exactitud como lo dijo la Virgen María. El 3 de marzo de 1985 ocurre esto. Exactamente a las 19:47 del domingo 3 de marzo de 1985, la tranquilidad vespertina se rompió bruscamente. Un violento terremoto comenzaba a sacudir a gran parte del país. Minutos después, la muerte y las ruinas ensombrecían a Chile. El movimiento telúrico abarcó desde Copiapó a Valdivia, pero su mayor fuerza se dejó sentir en la zona central, alcanzando una intensidad máxima de 8 grados en la escala modificada de Mercalli, de 1 a 12. El epicentro se ubicó en la fosa marina, a 40 kilómetros al interior de Algarrobo. El movimiento sísmico se prolongó por casi un minuto, provocando los mayores estragos en las regiones metropolitana, quinta, sexta y parte de la séptima. Señora, ¿ustedes lograron salvar algo? Nada, señor, nada, todo se destruyó. Estábamos tomando once cuando viene el remesón ahí. Mejor sacar a mi marido ahí, se cayó esta muralla y pecó. A Diana le quebró una pierna y ya la hija mía la destruyó de la cintura para abajo. Incluso a mi bebé alcanzó a agarrar ahí la pierna. Y toda la casa está partida por todas partes. ¿Y qué piensan hacer ahora? A ver, si tenemos alguna ayuda, que sean unas media agua que lo dé, porque somos 4 familias, son 4 hijas mías. Y mientras tanto, ¿cómo viven? Aquí en un sitio solo, hay que está lleno de maleza, todo campo, que vanecimos todas mojadas, la mañana, la noche. El 19 de julio de 1984, la Virgen nos advierte de un estallido social. Nos dice: si no cambian, habrá grandes cambios en Chile. El yugo rojo entrará flameando, con un gran dragón rojo y con su martillo. Su hoz le pegará a muchas almas y cortará muchas lenguas que proclaman a Dios y a Cristo como Salvador. El yugo rojo no es creyente en Dios, es ateo. El que tenga oídos, que escuche. Efectivamente, el estallido social entra quemando iglesias y 140 estaciones de metro. Desde ese inicio entra el comunismo en el país y llega incluso a apoderarse de la presidencia de la República. El 19 de julio de 1984 la Virgen advierte: vienen grandes lluvias, llegará la cólera de Dios que está sujeta sobre vuestras cabezas, por sus pecados y su mala vida. Duele decir estas palabras, pero es verdad. Desventurados los habitantes de la tierra, Dios va a agotar su cólera en la quinta región por causa de muchos gobernantes que dirigen mal la iglesia. Durante ese año se vive en la quinta región las peores inundaciones de las que se han podido tener en consideración. Muchas personas padecen esta inundación en Reñaca, sobre todo, pierden sus casas y hubo incluso muertes. 10 de julio de 1984. Un aluvión de lodo y rocas que baja por el estero Reñaca causa grandes destrozos en las casas de ese sector de la ciudad de Viña del Mar. Tras varios días de fuertes precipitaciones, varias personas mueren arrastradas por el torrente. En la ribera del estero quedan vehículos y restos de casas como testigos de la tragedia. El 16 de octubre de 1984, la Virgen dice: como muchos se burlaron cuando Nuestra Señora dijo que iba a haber nuevamente grandes lluvias, en estos momentos van a tener que preparar todos vuestros hogares para una fuerte lluvia,
y si siguen ofendiendo al Señor, luego vendrá un gran terremoto como fue anunciado. Pero si no, el Señor es lleno de misericordia y dejará pasar como si nada. La lluvia viene, es inminente. Como todos saben, o quizás no lo sepas, acá en Chile llueve durante la época de invierno, es decir, julio, agosto, a principios de septiembre. Pero cae una nueva inundación inusitada durante enero, una época en la cual hace mucho calor en nuestro país y no se estiman lluvias. Además, hay muchas personas que vienen de vacaciones y estaban justamente en el litoral pasando sus vacaciones y viven una tremenda inundación. Uno de los mensajes más impactantes también que la Virgen nos dio en Peña Blanca es la visita de Juan Pablo II a Chile. Hasta ese momento nunca había venido un papa a nuestro país y por supuesto la figura de Juan Pablo II era un papa especialmente importante, tampoco se había visto en nuestro continente. Mucho antes de que los obispos invitaran a Juan Pablo II, porque el gobierno militar no podía invitar a Juan Pablo II porque era el gobierno y además se le consideraba una dictadura, esta invitación tenía que ser extendida por la Iglesia. Y mucho antes de que estos obispos invitaran a Juan Pablo II, la Virgen anuncia que va a venir a Chile. El 4 de noviembre de 1984 la Virgen nos da un terrible mensaje. Dice que la persecución religiosa va a ser mucho más fuerte en Chile que en ningún otro lugar del continente, pues no quisieron oír ni las palabras de su hijo ni a su madre, refiriéndose a la teología de la liberación que niega la figura de Cristo y a su madre en su visita de Peña Blanca. El 23 de noviembre de 1984 la Virgen advierte: tened mucho cuidado con muchos males que ocurrirán del 12 al 12, es decir, del 12 de diciembre al 12 de enero del 85. En ese mes que la Virgen establece ocurren 3 acontecimientos de suma importancia. El 19 de diciembre ocurre una serie de atentados con bombas en la ciudad atribuidos al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que causaron daños significativos. El 26 de diciembre de 1984, una fuerte ola de calor afectó la región central de Chile, con temperaturas alcanzando niveles inusualmente altos para la época, lo cual llevó a cortes de agua y electricidad en varias comunas de Santiago. El 8 de enero de 1985 se reportan intensas lluvias en la región de Valparaíso, causando inundaciones y deslizamientos de tierra que afectaron a numerosas comunidades locales. El 14 de enero de 1984 la Virgen dice: un gran humo se verá en la cordillera. Efectivamente, el 30 de octubre de 1984 hace explosión el volcán Villarrica. Esta explosión fue bastante fuerte, pero solamente se vio el humo en la cordillera y no afectó a ninguna persona. No hubo víctimas, a pesar de que varias personas tuvieron que ser rescatadas. Nadie murió, ni tampoco murieron los animales. Simplemente el volcán empezó a hacer erupción, llevaba un buen tiempo dormido desde 1971 y empezó a botar un poco de lava. También la Virgen advirtió que en Chile lloverá en partes en donde nunca había llovido, cosa que también ocurrió. En el norte hubieron intensas lluvias que nunca se habían visto desde hacía muchísimos años. El 12 de marzo de 1985 la Virgen advierte: habrá muchos terremotos en todas partes. También anunció que habría un gran terremoto en Chile. Ya había ocurrido el terremoto del 3 de marzo. Y también avisó que nadie se ríe del Padre Celestial y que estas cosas vienen por culpa de los hombres, que con su modo de vivir las están provocando con ensayos de bombas atómicas. La Virgen deja entrever de que estos terremotos que se están padeciendo en Chile y en otras partes del mundo tienen alguna relación con los ensayos nucleares que se están llevando a cabo. Cerca de 2.500 bombas nucleares se han probado desde julio de 1945 hasta el año 2020.
y se supone que se han liberado 428 megatones a la atmósfera. Según la investigación de un centro estadounidense, esta lluvia radiactiva está presente en pequeñas cantidades en todo el mundo y cualquier persona nacida a contar de 1951, especialmente en los Estados Unidos, ha recibido algún tipo de exposición a la radiación por este fenómeno relacionado con las bombas nucleares. Tengo el honor, a nombre de esta Junta, de proponer al país para que desempeñe la presidencia de la Nación en el próximo periodo al capitán general don Augusto Pinochet Ugarte. La propuesta entonces debía estar sujeta a la ratificación de los ciudadanos mediante un plebiscito. Dos opciones. Si ganaba la opción del sí, el general Pinochet seguiría gobernando por 8 años más. Si la victoria era para el no, se convocaría a elecciones parlamentarias y presidenciales al año siguiente. Tenemos la gran responsabilidad de decirles una vez más a la patria entera, sí a la libertad de Chile. Chile, la alegría ya viene. Es muy probable que al escuchar estos acordes su memoria vuelva atrás. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Quizás esta canción le haga recordar. Sí, digamos todos que sí, sí, el país merece el sí, sí, por un futuro mejor, sí, 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 un país ganador. Finalmente gana la opción del no y se convoca a unas elecciones para elegir a un nuevo presidente que resultó ser Patricio Aylwin. Sin embargo, la Virgen María, anticipándose a esta situación, nos dejó una carta muy fuerte que la verdad a mí me sorprendió muchísimo. Miguel Ángel la escribe, por supuesto, mucho antes de que se acaben las apariciones, el 12 de junio de 1988, y la lee el 20 de noviembre, cuando ya había ocurrido toda esta elección. Pero la Virgen nos da una explicación de por qué ganó la opción no. Dice: Chile, ¿qué estáis haciendo? ¿No queréis comprender lo que ha dicho tu madre? Mirad, ahora viene un gobernante nuevo para vosotros. Al comienzo todos estarán felices, pero luego ellos no comprenderán y harán la mano de hierro a este país. Pues los que reían, esa risa se pondrá en llanto, y los que lloraban, ese llanto se hará risa. Quizás no me comprendas nunca, pero esto te digo: Chile, tienes que decidir tu futuro y tiene que suceder como va a suceder todo. Si no fuese así, ¿cuánta muerte habría? ¿Cuántas inequidades y cuántas cosas habrá? Quizás porque todo se oculta, pero ante los ojos de Dios nada se ocultará. En esta tierra en que todos decid que se oculta bajo tierra o en un fondo oscuro, ante los ojos de Dios son como vosotros sois. Dios ha querido establecer en esta tierra la devoción al corazón inmaculado de la encarnación del Hijo de Dios, y si no fuera por esto, ay de ti, tierra, cuántas cosas pasarían. Va a haber un momento en que muchos querrán tener poder sobre esta tierra, y por el afán de destrucción y de ser líderes, no pensarán en el pueblo, sino en ellos mismos. Por eso vuelvo a deciros que lo que tiene que suceder tiene que pasar. Es para evitar muertes y masacres de inocentes y culpables. Este presidente, Augusto Pinochet, está amenazado de muerte junto con toda su familia. Si salía un sí, esa muerte y esa masacre iba a suceder. Pero si salía un no, también está en el proyecto esa masacre, pero con más baja la cólera del hombre. Quizás con el afán de destruir y no mirar cristianamente y no mirar que son hijos de Dios. Vosotros mismos diréis en este momento: ¿qué nos prepara Dios? Pues Dios os prepara un camino de salvación y lo ilumina con la estrella de la mañana, pero vosotros no queréis verla. Lo único que hacéis es destruirla y más ofendéis a mi Dios, mas no queréis aceptar las cosas divinas y no queréis llevaros y dejaros conducir por ese sendero.
Os digo, hijos míos, que comprendáis y meditéis bien estas palabras. El mundo está sufriendo, muchos quieren ser líderes, pero como vosotros no queréis ver más allá, tendréis un castigo. No porque haya preferido el cielo a este hombre, que es en este momento vuestro presidente, sino porque se ha advertido, y lo he dicho también aquí en Peñablanca, civiles y militares tenéis la culpa. Solamente miráis el poder y no miráis al pobre, y no miráis al que sufre, y no miráis las cosas de Dios. Por eso he pedido estas consagraciones a Chile, a los países de Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico y todos aquellos que vosotros habéis consagrado tan dignamente. Y el cielo se alegra porque estáis aprendiendo los valores humanos y espirituales. Quiero dejaros este mensaje para que no olvidéis qué cosa fue, que quien estuvo aquí fue vuestra madre, la llena de gracia. Os doy las gracias de haberme aceptado en esta tierra, y este santuario será áncora de salvación para muchos, y quien pidiese con fe aquí suplicando y arrepentidamente, tendrá mi auxilio, no por las cosas que haga, sino por la poquita o mucha fe que tenga. Quizás nunca vais a comprender esto, pero a ti, hijo mío, te lo digo y te repito nuevamente, ayudadme a salvar almas, pero con fe, amor y humildad. Bueno, ese fue el mensaje que la Virgen nos dejó al irse. Chile tiene el triste récord de ser la única aparición de la Virgen en la cual la propia Virgen se quejó de lo mal que la recibieron. Y esto es muy triste, y obviamente esto va a tener un castigo. El cielo se apiadó de nosotros, nos envió a la Virgen María en un momento muy difícil. La Virgen nos está advirtiendo que si hubiera muerto Augusto Pinochet hubiera sido tremendo para nuestro país. Los militares hubieran tomado venganza, por supuesto, y mucha gente inocente hubiera muerto. Quién sabe, hasta una guerra civil podría haber sucedido. Por esa razón la Virgen le salva la vida a Augusto Pinochet por el bien de nuestra patria, y luego todo se resuelve en elecciones para que el pueblo tenga lo que desea, el gobierno que quiere. Sin embargo, la Virgen nos hace algunas advertencias. Nos advierte que habrán líderes malos que solo querrán enriquecerse y que no van a pensar por el resto de los habitantes. Y de alguna forma ya estamos acercándonos, o si bien no estamos encima ya de esos tiempos. Un día 11 de marzo del año 1990, Augusto Pinochet le entregó el poder al presidente electo Patricio Aylwin. Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro. Durante todas las apariciones de Peñablanca, a los 5 años, la Virgen nos dio un mensaje para Chile muy fuerte, pero lo empezó a entregar a cuentagotas. No sé si porque Miguel no se sabía expresar, o quizás no podía decirlo completamente, o no lo decía bien, pero durante los 5 años nos va tirando pequeñas frases de mensaje que yo misma reuní. Y lo coloqué el 15 de agosto de 1983 porque es ahí cuando la Virgen comienza a dar el grueso del mensaje y le pide a Miguel que lo ponga por escrito. Así que el siguiente mensaje que te voy a leer es un mensaje que está en el cual reuní todas las piezas de información que están en los 5 años de Peñablanca. Dice:
Mensaje para Chile. Mucho antes de lo previsto tendréis que cuidar el norte y el sur de vuestro país. De lo contrario, el sol peleará con el huemul. Cuidad el norte, cuidad el sur, pues el comunismo puede entrar. Que Chile se abstenga de dar entrada en el norte. De lo contrario, muchos barcos soviéticos comenzarán a armar la guerra entre los países hermanos. Cuidad el sur. Una guerra llegará por causa de los gobernantes de Estados Unidos. Rusia traerá la voz de guerra a Argentina y habrá una guerra grande. Sangre se verá en todas partes. Gritos y llantos se verán desde cordillera hacia el mar. La cólera de Dios está por venir. La estrella mayor, llamada el sol, peleará con el huemul. Le arrojará sus poderosos rayos y lo dejará herido. Mas el huemul derramará su sangre tiñendo las praderas de rojo y pedirá a Dios. El cóndor vendrá en su rescate. Habrá un combate. El sol y el cóndor se enfrentarán. También se verá un enorme pez que ayudará al cóndor. Primero será vencedor el sol y luego el cóndor. Veo sangre en el mar, un buque grande se aproxima del sur, mucha gente grita, mucha confusión hay. Veo muchos tirando blasfemias e insultando al Señor con calumnias y mentiras. Entre ellos hay sacerdotes, monjas y un obispo. Veo también un gran tanque que desciende de un barco, un gran cañón potente que cae a tierra y destruye casas y edificios. Veo también una bandera de color rojo sangre, pero esos no son sus colores verdaderos. Fue antiguamente color celeste, franjas y un sol al medio. También veo un baleo. El presidente será baleado. Mucho escándalo, mucho desorden. Muchas almas no tienen su guía y aparecen muchos guías que solo llevan a la confusión y al escándalo, admirándose de otros, riéndose y mofándose. Veo en el Vaticano con muchos fieles llorando frente a él y otros riéndose y mofándose. Chile, veo un hombre de blanco manchado de sangre y clamando y diciendo: di la vida por mis hijos. Veo las aguas cubrir la tierra y el llanto de muchos pequeños. Aquí la Virgen nos está hablando de una guerra entre Argentina y Chile. A Chile lo define con el escudo en donde aparece el cóndor y el huemul, refiriéndose al huemul a los militares y al cóndor a la Fuerza Aérea. Y en el lado argentino hace exactamente lo mismo. En el escudo argentino también aparece el sol. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que va a haber una tercera guerra mundial en la cual participará Argentina y Chile. Habrá una guerra entre ambos países y finalmente Chile, la guerra al parecer se desarrolla en nuestro país, en las praderas, es decir, pasada la zona central en adelante, porque ahí es donde hay pradera, el resto es desierto. Y ahí se va a efectuar una gran batalla con los argentinos. Una batalla en la que Chile va a quedar muy dañado, muchos militares van a perder la vida y luego va a ser ayudado por, más adelante habla de que el águila, es decir, Estados Unidos ayuda a Chile y posiblemente este pez que la Virgen se refiere, que nos va a ayudar desde el agua, podría ser Inglaterra. Pero la verdad es que una guerra es una noticia muy terrible, sobre todo con un país hermano, entonces solo nos queda rezar y cambiar de vida. El 4 de abril de 1988, la Virgen nos entrega otro mensaje muy fuerte. Dice: muy pronto habrán muchas matanzas aquí en Chile. Si no atienden a las súplicas y hay oración, la sangre correrá por toda la nación. Esta matanza que la Virgen habla es bastante fuerte porque puede ser una guerra civil, puede ser lo que estamos viviendo hoy en día, que hay mucha violencia en las calles, la gente le hacen portonazos en la puerta de su casa.
en fin, es algo que no quisiéramos vivir. Yo leo estos mensajes no con el afán de transmitir ideas apocalípticas o que ya está el fin del mundo, sino que invitar a la gente a reconocer en esta aparición, que ya sucedió hace más de 40 años, y a encomendarse a la Virgen. La Virgen sabía lo que se venía y nos dejó un montón de ayudas. Nos dejó una medalla que nos ayuda tanto en la salud física como en la conversión del alma. Nos dejó un ictus que se puede colocar en la puerta de las casas y que protege tanto nuestras casas como la vida de los que vivimos adentro si lo colocamos con fe y no superstición. También ella prometió que los primeros sábados de cada mes ella iba a estar presente en el santuario, y ahora se permite hacer misas, así que también podemos estar ahí y literalmente comunicarnos con la Virgen. Nos dejó muchísimas oraciones, nos presentó al ángel de Chile, a quien estamos bajo su cuidado, y nos dio una oración pequeña para invocarlo. En fin, muchas cosas podemos hacer para solucionar lo que pasa en este país con todos los chilenos y para que nuestras familias regresen a Dios. Muchas gracias.